La Habana Vieja ha sido mundialmente conocida por su arquitectura colonial, por su cultura, por su gente y por lugares que muchos famosos han visitado. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de La Habana Vieja. Vamos a estar recorriendo sus calles, las calles que no son La Habana Vieja que todo turista conoce. La Habana Vieja de verdad, La Habana Vieja que vive el cubano de verdad. Pero también al final del video vamos a estar mostrando algunos lugares turísticos. Así que quédate para que aprendas más de todo este lugar. Para que sepas más o menos de lo que hablo, La Habana Vieja es la zona más antigua de la ciudad de La Habana, que es la capital de Cuba. Posee aproximadamente 5 kilómetros cuadrados de superficie. La Habana Vieja posee diferentes estilos arquitectónicos. Se refleja la corona española, los británicos, los franceses y estadounidenses. Cuando Cuba estuvo en la mano de los Estados Unidos, las viejas construcciones coloniales fueron demolidas para levantar otras imponentes como fachadas neoclásicas. Aunque no lo crean, después de ver todas estas imágenes, en 1982 la UNESCO declaró La Habana Vieja como Patrimonio de la Humanidad. Y ahora en la actualidad La Habana Vieja es una de las zonas más turísticas de La Habana debido a la fortaleza, a los edificios, a los restaurantes, todos estos lugares que quedan de aquella época y por supuesto lugares que se han hecho nuevos, pero es una zona específica. Ok, bueno, que La Habana Vieja pues ha cambiado muchísimo. La verdad, antes pues era un lugar que todo el mundo tenía como que la cultura sobresaltaba muchísimo, como que la alegría de las personas, que todo el tiempo estaban pues con la música tradicional, súper alegres, no sé qué, pero evidentemente con el paso de los años se ha notado el decaimiento de todas estas cosas. Literalmente ya no hay prácticamente nada de la cultura que nos identifica como cubanos, que supuestamente en esta zona era donde más uno lo veía. También con el paso del tiempo los edificios, debido a que no hay mantenimiento de ningún tipo, excepto los hoteles sí tienen mantenimiento, pero hablamos de la Habana Vieja no turista. Pues los edificios no tienen mantenimiento de ningún tipo, ya se encuentran prácticamente en estado de derrumbe. Muchísimos se están derrumbando y muchísimos también ya se han derrumbado. Y bueno, cada vez que hay una lluvia, una simple lluvia, muchos edificios se caen. Imagínense un huracán que ahora mismo viene uno en camino. Y bueno, pues el tema es ese, que los edificios ahora mismo se encuentran en un deterioro enorme. La cultura cubana pues ya se perdió. Ya no encontrarás esto por la calle de que la gente siempre está alegre,
con los instrumentos musicales. No, ahora lo único que te voy a encontrar son estas personas en las zonas turísticas intentando buscar su dinero, ¿no? Porque te dicen, bueno, te canto una canción, pero me tienes que pagar. O sea, ya no está esta vibra de lo que transmitía lo que era Cuba, que era la cultura, la gente, el carisma de la gente. Ese es otro tema, que ahora las personas están demasiado amargadas y es entendible por la situación que está pasando el país ahora mismo. Las personas solamente piensan en resolver sus problemas, en si mañana van a comer. Entonces, pues evidentemente caminando por la calle tú notas la mala vibra que hay todo el tiempo, te sientes inseguro. Ay, un parque, qué bonito. De fresa, chupa chupa 50. Sí, sí, está muy bonito. Horrible. Sientes que te pueden asaltar o te pueden hacer cualquier cosa. Ya La Habana Vieja, La Habana, Cuba en general, no es para nada seguro. Y la verdad es una situación bastante fea. Y otro que es bastante feo es el tema de la humedad y el estancamiento del agua en las calles. Eso es horrible. Muchísimas, pero muchísimas enfermedades debido al ambiente tan malo que hay. Bueno, pues porque el sistema de alcantarillado está, bueno, no sirve, está todo tupido debido a que los basureros están, otro tema, los basureros están llenos, pero llenos de basura y los camiones estos que se dedican a pasar a botar la basura, pues no pasan nunca. También la gente que es un poquito, pues sucia, ¿no? Porque, a ver, tanto tiene la culpa una persona como la tiene otra, porque es culpa del camión por no pasar, pero también es culpa de la gente porque hay cestos vacíos y los botan en la calle, pero bueno. Que es una situación bastante complicada porque te puedes enfermar viniendo aquí, porque incluso las zonas turísticas están, las calles sucias horriblemente, están llenas de agua contaminada, de basura, horrible. Las personas en la calle todo el tiempo mirándote con mala cara, por lo que ya les comenté, la gente que te quiere sacar dinero, porque también están las personas estas que te quieren sacar dinero. Bueno, hace rato le dimos 100 pesos a un anciano porque dice, bueno, dame dinero para comprar café y ya se lo di porque así. Pero hay muchas personas que vienen y te lo dicen con mala forma y tú piensas que te van a hacer algo, ¿no? Porque, no sé, muy mal carácter todo el tiempo. Pero que la zona turística no tiene nada que ver con la zona normal. Obviamente en la zona turística tú ves edificaciones que en un momento tú te llegas a creer que tú estás en España. Porque sí hay edificaciones muy bonitas, evidentemente. Cuba la tuvo España, o sea, en aquel momento, evidentemente hay muchas edificaciones que tú te vas a sentir que estás en España. Pero ya cuando das un paso más allá, horrible. Te desmayas de la realidad. Y bueno, también vamos a recorrer algunas de las zonas turísticas para que ustedes vean la diferencia. Igualmente, como ya les estoy contando, pues el peligro está en los dos lugares, la suciedad está en los dos lugares, solamente que la zona turística pues está un poquito más conservada. Así que vamos. En el pasado yo les hice un video sobre las 3 plazas más importantes de La Habana Vieja.
Ya es un video bastante viejo, pero igual si les interesa pueden ir a verlo, porque hoy no vamos a hablar específicamente de estos lugares. Vamos a recorrer simplemente algunos puntos de La Habana Vieja, de lo que es el casco histórico de La Habana Vieja. Esta parte es toda turística. Anteriormente vinimos a esta plaza y todo estaba lleno de agua. Pues por suerte hoy las cosas están bien recogiditas en su lugar. Entonces, bueno, esta es la parte turística, que es una zona que no tiene nada que ver con la zona la otra zona que les estoy mostrando. Y esta de aquí es la calle más concurrida de toda La Habana, una calle muy céntrica, muy turística, es la calle Obispo, donde hay muchísimas tiendas y muchísimos restaurantes también. Gente, ahora sí díganme qué tal les pareció La Habana Vieja, todo lo que hemos hablado, la zona buena y la zona no tan buena, para nada buena. Entonces nada, díganme qué tal les pareció, como siempre voy a estar leyendo sus comentarios, deja tu like, suscríbete y nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.